Para proceder a la entrega de los premios Mujeres de Jota a nuestras homenajeadas, requerimos la presencia en escena de Beatriz Bernat y Maite Alós. Asimismo, pedimos que nos acompañe nuestra presidenta Laura Rubio, nuestra reina Iris Jiménez junto a sus damas, y también nos acompañará el presidente de la Peña del Cachiulo junto a la Zagar. Si le explicas un detallito, ahora. ¿Tiene que ser para allá? Sí. A ver qué hacer, a ver qué nos hace la foto. Tío, es tonto, macho. ¿Quién? ¿Qué hacer después? ¿Quién llama? Antes de proceder a la entrega de los premios, nos gustaría hacer entrega de un obsequio a los amigos que nos han acompañado esta tarde. También Antonia Solí y Juan Carlos Garra harán entrega de un detalle por parte del Rincón de la Cola a los invitados y premiados. Jorge Yahweh. Jorge, Antonio y Juan Carlos también te harán entrega. Guillermo Lucea. Lourdes Escusol. Chiquillo, conmigo. Conmigo. Diego Urmeneta. Va a subir al escenario. Jorge Sánchez de Isabel Rodatín. María Herrera. Víctor Vasco y Ana Domínguez. Sergio Aso. Nacho del Río. Maite, tu familia quiere hacerte entrega de unos detalles, al igual que tu grupo de baile también quiere tener un detalle contigo por este día.
Maite, ahora tus compañeras te van a enterar también de un detalle. Ahora están enseguida. Vale, llama. Nada, en 2 minutos hacemos la entrega y damos por cerrado el acto. Gracias. Ya viene, ya viene. Gracias, Juan Carlos y Antonio, por la presencia del secretario desde el rincón de la Jota. Bien, y ahora sí. Silencio, por favor. Gracias. Llega el momento de entregar los diplomas que acreditan los premios Mujeres de Jota a nuestras homenajeadas en este año 2018. Premio Mujeres de Jota 2018 por el Centro Aragonés. Maite Alós Andrés. Maite, nos gustaría que nos dedicaras unas palabras, por supuesto. Sí, sí, ¿no? Bueno, vamos a pedir que sea escueta. Espera. Ahora sí. Estoy súper agradecida al Centro Aragonés, al Centro Aragonés por darme este premio. Ha sido una tarde muy especial que no olvidaré en mi vida, y le dedico este premio a mi familia, que han venido mis cuñados, han venido todos mi suegra, mis sobrinas, mi hija, mi marido. Estoy encantada, y compartir el escenario con estos artistas pues es un lujo. Y qué bien lo han hecho mis chicos de Canción de Rondalla. Esto es una maravilla. Tenemos que seguir manteniendo la Jota, porque la Jota es alegría, la Jota es felicidad. Y en este Centro Aragonés lo intentamos mantener bien, bien, bien. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo y un gran beso. He sido breve, ¿eh? Muy bien. Premio Mujeres de Jota 2018 por Aragón. Beatriz Bernal Esteban. Vea. Al igual que Maite, estaríamos encantados de que nos dedicaras unas palabras. Bueno, yo también no voy a ser muy extensa, pero claro, llevo muchos días pensando en este momento y yo decía, me tengo que preparar algo, pero creo que lo que sale del corazón es lo que mejor va a sonar. Muchísimas gracias a Centro Aragonés por hacerme sentirme hoy especial
He venido muchos años cuando vosotros habéis necesitado mi presencia a homenajear a otras premiadas, a otras grandes cantadoras, y esta vez ha sido la posición diferente y desde luego que se vive de otra manera, nunca se podrá olvidar. Muchísimas gracias a César por lo he comentado antes, pues porque tenemos un apartado entre nosotros que nos une y que lo vivimos, y sé que este premio tiene parte culpa de ello. Muchísimas gracias a toda mi gente que ha venido desde muy lejos, haciendo muchos kilómetros, haciendo este esfuerzo por acompañarnos en esta tarde. A gente que ha venido también, que son alumnos, que no están en este escenario, como a Manolo, como a otras personas, pero en especial también a Antonio Ansodín, a Juan Carlos, porque desde que han querido estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo no me voy a olvidar de otra grande de la Jota, Conchita Montenegro, que siempre ha estado aquí todos los años de su expedición, José Miguel Pamplona, a nuestras hermanas, Esther, a Dios, muchísimas gracias de verdad por venir. Así es que no me voy a olvidar de la persona más especial que tengo a mi lado en la Jota, mi compañero y mi gran querido Nacho Domínguez. Muchos de mis triunfos, y no decir todos, se deben a él, a estar a mi lado, y por el profesor que tuvimos. Gracias, Pilar, por acompañarme esta tarde. Y el peso más fuerte se lo doy a mi familia, que nunca me ha venido a acompañar después. Ellos no, pero yo ahí tengo a mi marido, que es el pilar más grande que soporta mi vida, junto con mis hijos. Mario y Inés, gracias por estar conmigo. No voy a hacer más, simplemente que ha sido un honor acompañar estar con el premio con Maite, que al principio decía, pues esta tiene que ser de mi pueblo por el apellido, pero no se entiende. La distancia está muy lejos, pero me alegro mucho y que siga haciendo esta labor que hace aquí en el Centro Aragonés. Muchísimas gracias, de verdad, y espero volver a verlos otro año, pero de la forma que he venido siempre. Muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, querido público.